Hemos estado mirando durante las últimas semanas diferentes, ¿cómo le diría? Ministerios del Señor Jesús. La semana pasada miramos a Jesús el Salvador. Esta mañana vamos a mirar a Jesús el Bautizador con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a hablar acerca de el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que es solamente para la iglesia, solo para los cristianos. Y es para todo cristiano. Pero, por ejemplo, la salvación es para todo mundo, para quien quiera. Pero aunque una persona que no es cristiana quiera el bautismo del Espíritu Santo, no lo puede obtener. Es solamente, exclusivamente para la iglesia, para aquellos que han rendido su corazón a Jesucristo. ¿Ok? Vamos a entrar en esto y lo primero que vamos a ver va a ser una palabra que Dios dio por medio de Juan el Bautista. Todos digan Juan el Bautista. Ok. Amén. ¿Qué tantos conocen de perdido un bautista? Okay. Buenas gente los bautistas, de veras. Yo estudio con ellos y me encanta estudiar con ellos. Pero Juan estaba bautizando en agua y ahorita vamos a ver el significado de la palabra bautismo. Pero él estaba bautizando, la gente estaba saliendo a él al Jordán y en un mes y medio vamos a estar algunos de nosotros ahí en el lugar donde Juan estaba bautizando en Israel. Y los que han ido con otros para Israel se van a recordar de ese sitio, Betábara. Y entonces Juan estaba bautizando, la gente salía y confesaba sus pecados y Juan los bautizaba en agua. Pero en el versículo 11, Juan está hablando acerca de Jesús. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, esto es Mateo 3:11, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. So Juan está diciendo, detrás de mí viene otro y él es más grande que yo, él es más poderoso que yo, y él va a dar otro bautismo. Un bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cuándo se cumplió eso también. Now, la palabra bautizar, y las notas están en inglés en el hilo de congregación en WhatsApp, ya están ahí. La palabra bautizar, ¿qué tantos ya han sido bautizados en agua? Ok. La palabra bautizar o bautismo es la palabra griega baptizo. Todos digan conmigo baptizo. Suena casi igual, ¿verdad? En inglés y español, baptize, bautizar, bautizo, y literalmente quiere decir sumergir o abrumar, es decir, cubrir completamente con un fluido, teñir como con tinte. Que no, vamos a ver eso un poquito más despacio. Sumergir, cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua. ¿Qué tantos han visto bautismos o han sido ya bautizados en agua? Ya saben lo que es. La persona es completamente sumergida en el agua. Y la palabra abrumar es la palabra que nosotros usamos en inglés, overwhelm. Overwhelm. Y muchas veces miré yo en español, en el diccionario castellano, que cuando usa la palabra abrumar, lo usa en un sentido negativo. Una persona es abrumada por sus problemas, abrumada por una situación, pero aquí es en un sentido positivo. En otras palabras, cuando una persona es bautizada en agua, es abrumada por el agua. Y yo no sé si han visto cuando lo sacan del agua.
y salen, fueron abrumados por el agua, completamente cubiertos por el agua, completamente saturados en el agua. Y es la misma palabra que usa cuando Juan dijo acerca de Jesús que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él está diciendo, Jesús te va a abrumar con el Espíritu Santo, te va a abrumar con fuego. Es lo que está diciendo. ¿Ok? So you're going to be overwhelmed. Y por eso es que vemos muchas veces cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, yo lo he visto, cuando es bautizada con el Espíritu Santo, la persona es abrumada. A veces yo los veo que hacen y otros comienzan a reír, otros comienzan a gritar, otros comienzan a brincar, otros comienzan a llorar, porque el Espíritu Santo los abrumó. They were overwhelmed, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Pero en esta definición también griega que habla de bautizar, dice una cosa muy interesante, no solamente ser abrumado por el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo, sino que también dice teñir como con tinte. Okay. No quiero que levanten las manos, hermanas, pero ¿qué tantas hermanas usan tinte en el cabello? No levanten la mano, ¿ok? No levanten la mano. Había veces me dicen, pastor, usted está bien canoso, ¿por qué no se pinta el cabello? Porque después cuando no tenga dinero, pues voy a envejecer en 5 semanas, ¿verdad? Pero a lo mejor un día voy a que me pinten el cabello y me estiren el pellejo. Y voy a llegar a la iglesia y van a decir, ¿quién es ese joven de 25 años? Y luego me van a oír cuando camine por ahí que rechino y van a decir, no es el pastor. Ok, all right. Pero tinte, y nosotros éramos pobres cuando crecimos, y cuando te manchabas una camisa, una camiseta, no la tirabas. Iba mi mamá a la tienda y compraba un tinte, una pintura. Y yo me acuerdo que, ¿verdad? Porque nosotros también la usamos, mi esposa y yo con los niños, y llenaba el zinc de agua y luego le echaba el tinte y luego metía la camisa o la blusa o lo que fuera en el tinte y la pintaba de otro color. ¿Qué tantos hacían eso? Okay. La sumergía por completo en el agua. Y el agua y el tinte abrumaban lo que usted metía allí y salía de otro color. So, cuando hablamos de un bautismo en agua cristiano, la persona que es bautizada, la Biblia nos dice en Romanos, que es bautizada en Cristo. Entonces, el agua, por decirlo así, como si tuviera un tinte y el tinte es Cristo, y cuando sale la persona del agua, agarró características del tinte en el cual fue sumergido. ¿Sí me entiende? So, cuando dice que nosotros fuimos bautizados en Cristo, en agua, quiere decir que algo de Cristo se nos compartió cuando fuimos bautizados. Y Romanos nos dice que lo que sucedió es que participamos en su muerte. Romanos capítulo 6. Dice que todo aquel que es bautizado en agua, y no quiero meterme mucho en el bautismo en agua, pero para pintarlo del Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada en agua, muere con Cristo, como Cristo murió. Y cuando le sacan del agua, resucita como Cristo resucitó entre los muertos y es una nueva criatura. Algo sucede. Te mueres y resucitas. Okay. No, esto es importante que Pablo mencione eso. ¿Por qué es importante, pastor? Porque el diablo va a venir a acusarte de tu pasado. ¿Qué tanto les ha pasado eso? ¿No más a mí? A ver, levanten la mano todo. El diablo viene a acusarte de tu pasado. Y cuando el diablo venga a acusarte de tu pasado, tú lo puedes llevar al bautismo y decir, no, estás equivocado, mentiroso. Ese Esteban murió y fue sepultado. Ve para allá, para la calle Jim en West Dallas, allá en Ledbetter, Little Highland Park. Y ahí está un lugar donde yo fui sepultado. Ese hombre ya no vive. Te ayuda la conciencia. Porque hay gente que lamenta cosas que hicieron en el pasado.
Y por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Okay? So, todo eso está envuelto en esta palabra baptizo en el griego. Ve, los griegos, por eso es tan linda la lengua griega como la lengua hebrea, porque los griegos trataban de decir lo más posible con las menos palabras posible. Entonces, cuando ellos usaban una palabra, tenía un significado, ¿verdad? A veces muy, muy amplio. Y entonces, dentro del bautismo, no es nomás sumergir, no es nomás ser abrumado por el agua, es como ser abrumado o sumergido en un tinte. ¿Qué sucede con el cristiano cuando es sumergido en el Espíritu Santo, cuando es bautizado con el Espíritu Santo? Recibe fuego y recibe poder. Toma características del Espíritu Santo, ¿sí me entiende? Algo se imparte a nosotros del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso es la palabra bautizar. Digo otra vez conmigo, baptizo. No bautizo, bap, con P. Diga, baptizo. Ok, all right. Voltea a su hermano y dígale, baptizo. Okay. No le va a decir eso a un incrédulo, va a creer que lo está maldiciendo. Ok. Lo siguiente entonces que quiero que veamos es lo que Jesús les dio como mandamiento a sus discípulos. Ok, vamos a poner un poquito de contexto antes de leer esta porción. Jesús ha muerto en la cruz. Fue sepultado, después de 3 días resucitó de entre los muertos y ahora anda con sus discípulos. Anduvo con ellos 40 días después de su resurrección. Anduvo con ellos. Y cuando Jesús está a punto de regresar al cielo, de irse al cielo, Él les da unas últimas instrucciones a sus discípulos. Okay, y vamos a leerlas en Hechos capítulo 1. Y vamos a leer esas instrucciones que Jesús les dejó desde el verso 1 hasta el verso 8 del libro de los Hechos, capítulo 1. Okay? The Book of Acts, chapter 1. En el primer tratado, oh Teófilo, porque esta carta fue escrita a un hombre llamado Teófilo. ¿Cuánto les gustaría ponerle Teófilo a un niño? No, come on, yo tenía un tío que se llamaba Patrocinio. ¿Ya? Y bueno, no le voy a decir demás nombres. Yo no sé por qué antes, ¿verdad?, le ponían estos nombres. Bueno, ahí lo dejamos. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? No, lo que quiero sacar aquí de esto, hay mucho que podemos sacar de aquí, pero quiero que vean que Jesús vio mucha importancia en que los nuevos creyentes fueran bautizados en el Espíritu Santo.
Es más, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no lo reciban. ¿Okay? Tan importante así es el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia. Es tan importante que Jesús le ordenó a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y luego les dijo que iban a recibir poder para ser testigos. Todos digan testigos. Esta palabra testigos es muy interesante y no tenemos tiempo para entrar en ella muy profundamente, pero la palabra testigo literalmente se puede traducir mártir. Sí sabe lo que es un mártir, ¿verdad? Martyr. Un mártir es alguien que sufre o muere por su fe. Hay una organización que se llama La Voz de los Mártires. La idea de muchos es que un mártir es una persona que muere por su fe, pero no necesariamente. Un mártir es una persona que puede estar sufriendo por su fe. Y ahorita en el mundo hay más persecución sobre cristianos que en cualquier otro tiempo de la era cristiana. Nosotros no lo sentimos porque vivimos en un país que tiene libertad de expresión y está protegida por ley. Aquí la persecución que nosotros sufrimos a lo mejor es alguien que nos maltrate o nos menosprecia, pero hay muchos lugares en el mundo que están pagando con cárcel, con tortura, que se les quiten todas sus posesiones o mueran. Y hay muchos casos. Más reciente que me viene ahorita a mente aquí es un reporte que yo escuché de un pastor y sus 2 hijos en la India. Fanáticos hindúes les rodearon la van, les prendieron fuego y los quemaron vivos dentro de la van, simplemente por ser cristianos. Cuando hubo esta guerra hace unos años atrás con ISIS, ¿se acuerdan de ISIS, organización terrorista ISIS? Ellos cuando invadían y tomaban otro territorio buscaban las casas de los cristianos y le ponían una señal, le ponían la letra N, pero en la lengua de ellos, y eso quería decir nazareno. Aquí vivía un cristiano, aquí vivía alguien que sigue al nazareno, a Jesús. Entonces iban, los torturaban, violaban las mujeres, los usaban como esclavos o los decapitaban. Y ustedes vieron quizás en social media donde estaban decapitando gente por su fe. Vas a recibir poder. Jesús dijo, esto es muy importante, no se vayan ustedes de Jerusalén hasta que no reciban este poder, porque ustedes van a ser mis testigos. ¿Ok? Voltea a tu hermano y dile, yo soy testigo de Jehová. Pero de verdad. ¿Ok? All right. Jesús lo vio como algo muy importante y desgraciadamente hoy la iglesia lo toma como algo, muchos cristianos como algo, pues sí, no, pero Jesús dijo, no, esto es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y luego ahorita que veamos cuando sucedió, porque fue un día específico cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez y no ha dejado de caer desde entonces. El pastor Fermín García de Tijuana, México, un hombre que yo me imagino que ya falleció porque cuando yo lo conocí ya era muy anciano, pero ellos compraron la arena de box en Tijuana y la hicieron iglesia. Y entonces cuando ellos compraron la arena de box, vinieron los hermanos y le dijeron, pastor, vamos a bajar los cartelones de Corona y de Tecate y todo. Y dijo, no, déjenlos. ¿Pero por qué, pastor? Ahora es una iglesia. Dijo, no, para que entre el pecador y crea que va a haber box. ¿Verdad? Pero él dice, yo oigo muchos ministros que dicen, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Dijo, quiero decirles que hace 2000 años que vino y no se ha ido. ¿Ok? Había una fiesta judía, todavía la celebran, una fiesta judía, que se llama Pentecostés. Todos digan Pentecostés. Y Pentecostés literalmente quiere decir 50, 50 es literalmente lo que quiere decir. Y lo que hacían es que cuando se celebraba la fiesta de las primicias,
que es cuando Jesús resucitó. El domingo que Él resucitó, se celebraba una fiesta judía que se llamaba la fiesta de las primicias. Jesús fue el primero de resucitar entre los muertos. Usted me va a decir, no, pero Jesús resucitó a otra gente, resucitó a Lázaro, resucitó la hija de Jairo, resucitó el hijo de la viuda de Naín, en el Antiguo Testamento resucitaron otros, pero todos ellos se volvieron a morir. Jesús fue el primero que resucitó y nunca volvió a morir. Y nosotros vamos a resucitar un día y vivir para siempre. Desgraciadamente tenemos que morirnos primero, pero va a suceder, ¿ok? Pero luego contaban de allí, desde esa fiesta, 7 semanas y llegaban a la fiesta de Pentecostés en el mes de junio. Y eso es lo que quiere decir Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Los judíos lo llaman la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas. Y hay más ahí que pudiéramos hablar, pero hoy no. ¿Ok? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Okay. Y vamos a leer el verso 1 y el verso 2. El pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud en Egipto y van caminando por el desierto y llegan al monte Sinaí. Okay. Llegan al monte Sinaí. En Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cuándo salieron de la tierra de Egipto? ¿En qué mes? ¿Alguien sabe? ¿En qué mes salieron? Abril. Okay. Salieron en abril. Okay. Si cuenta 3 meses para adelante es abril, mayo, junio. ¿Cuándo llegaron al monte? En junio. Okay. El mes de junio. 50 días después de que habían salido de Egipto. Que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Ahí están alrededor del monte, en el desierto, están en el monte Sinaí. Brinque conmigo hasta el verso 16. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina, eso es trompeta, ¿okay? Y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué está pasando? Ellos están en un valle aquí alrededor del campamento y esa mañana desciende una nube sobre el monte y luego se oye una trompeta del cielo. ¿Ok? Fuerte. Y literalmente los judíos creen que era un shofar. Yo no sé qué tanto han oído el shofar. El cuerno cuando... ¿Lo han oído? Y entonces hay truenos y relámpagos. Todo eso está sucediendo y el pueblo está abajo y están viendo el monte y están oyendo todo esto y se llenan de miedo. Y ahorita vamos a ver un poquito más aquí, pero yo conozco, mi esposa y yo conocimos una joven que se congregaba aquí en la iglesia y luego en Los Ángeles, California la fuimos a visitar y ella y el señor con el que ella estaba casado tenía diabetes. Y nos dijo él, dijo, ¿saben cuándo me dio diabetes? Dijo, un terremoto. Y yo estaba parado y delante de mí se abrió la tierra. Dijo, me entró tanto miedo que me dio diabetes. Fue cuando... el pueblo estaba mirando todo esto y les dio miedo. Yo creo que es tiempo que la iglesia le dé miedo con Dios otra vez. Porque a veces tomamos a Dios como un juguete, como algo a la ligera. Y yo entiendo que el mundo lo haga, pero yo no entiendo que la iglesia lo haga. Estamos en un mover de Dios en la iglesia.
Entonces ahí en el verso 16 sucede todo esto, dice, y Moisés, el verso 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, o sea, temblaba en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Vemos todo esto. Now, cuando leemos este evento en el libro de Hebreos, nos da un poquito de descripción. Dios le había dicho a Moisés que quería que subieran los ancianos con él. Y cuando los ancianos vieron al monte temblar y vieron todo esto, le dijeron a Moisés, hey, Moses, come here, man. Moisés, mira, mejor sube tú. Y lo que Dios te diga a ti, luego tú nos dices a nosotros, ¿ok? You go on up, man. You're God's favorite. Come on, Moses. Y la Biblia dice que Moisés subió al monte temblando. Está entrando como a un horno, a una nube, a esta bocina, esta trompeta más y más fuerte, relámpagos, truenos. Ese fue el primer día de Pentecostés. Eso fue cuando Dios le dio la ley a Israel y Dios descendió sobre el monte. Israel vio todo esto. Ese fue el primer día de Pentecostés. Now, vamos a ver, ya lo mencionamos, pero vamos a ver, nomás damos una lista. Truenos, relámpagos, una nube espesa, una trompeta muy fuerte. La montaña estaba cubierta completamente en humo. Toda la montaña estaba temblando en gran manera. El sonido de la trompeta iba aumentando más y más, y Dios le dio la ley a Israel. ¿Ok? Todo esto sucedió ese día del evento que tenemos aquí en Éxodo. ¿Ok? Now, I just want to make a point. Aquí quiero hacer un punto. Y quiero que tome su Biblia. Ponga el dedo ahí donde, o marque ahí donde está. ¿Ok? Esta Biblia no vino a usted nomás por casualidad. Esta Biblia costó. Dios le dio la ley a Israel con una demostración de poder. Por eso Jesús dijo que la palabra de Dios, dice en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y Jesús dijo que esta palabra es tan poderosa, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tomamos tan a la ligera la Biblia. Eso sucedió el día de Pentecostés. El primer día de Pentecostés. Vamos entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que sucedió en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Y vamos a leer desde el verso 1. Muchos de ustedes ya conocen estos versos, pero es bueno leerlos de nuevo y ponerlos en luz de lo que estamos leyendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús ha muerto, resucitado y ya ascendió al cielo. La iglesia está esperando la promesa del Padre, lo obedecieron, se quedaron esperando la promesa del Padre. Pero al mismo tiempo tengo que enfatizar algo. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que más de 500 hermanos juntos vieron a Jesús resucitado de entre los muertos. Pero el día de Pentecostés solamente hay 120. La pregunta entonces es, ¿dónde estaban los otros 380? ¿Ok? Pues unos se fueron a la pulga, otros se fueron a Walmart, otros se fueron a la playa. A otros se les ocurrió ese día ir a visitar la abuela.
Nomás una suposición mía, ok, porque se pusieron muy serios. All right, ok. Pero están estos 120. Dígale a su hermano, yo quiero ser de los 120. Ok. All right. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Suena parecido a Éxodo? ¿Verdad? Usted va a ver muchas similaridades. ¿Ok? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Y ustedes recuerdan que cuando en el libro de Éxodo descendió Dios sobre el monte, ¿era cuándo? En la mañana. Era en la mañana. ¿Ok? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, vamos a ver varias cosas aquí. Hubo un sonido como de un viento recio. Okay. Llenó toda la casa. Quiero que pinte similaridades con lo que vimos de Éxodo. Okay. Llenó toda la casa. Lenguas como de fuego se manifestaron sobre la cabeza de cada uno. Si usted puede imaginarse, estaban ellos ahí, estaba la lengua de fuego arriba de cada uno. Eso quiere decir que estaban ardiendo. Y es bueno porque lo primero que Dios tiene que quemar de nosotros es la lengua. ¿Ok? La gente estaba mirando esto y luego comenzaron a hablar en lenguas que ellos no conocían. ¿Qué tanto de ustedes hablan francés? ¿Qué tanto de ustedes hablan hebreo? ¿Japonés? ¿Qué tanto hablan español? ¿Qué tanto hablan inglés? ¿Más o menos? ¿Ok? Decía mi papá de un muchacho que vino para los Estados Unidos, se llamaba José. Estuvo aquí 2 semanas, lo agarró la migra y lo echó para México. Llegó a su rancho y un día iba caminando en la calle y lo miró un amigo de él, le dice: José, ¡hey, José! Y el hombre no volteaba, seguía caminando. ¡José! No volteaba.
Dice el papá, dice, no hombre, ya no habla español. Habla en inglés, dile yo. Dice, yo. Y voltea y dice, oh, hi. So, ok. All right. Pero estaban hablando lenguas que ellos no conocían. Y lo interesante es que cuando la Biblia nos dice que había hombres piadosos de todo el mundo, es porque esta era una fiesta judía en lo cual todo hombre judío tenía que subir a Jerusalén a celebrarla. Había 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que era obligatorio que todo hombre judío subía a Jerusalén a adorar en esas fiestas. Habían venido de todo el mundo. Y ellos hablaban lenguas de donde estaban. ¿Ok? Y es muy fácil entender eso porque nosotros somos mexicanos, muchos de nosotros que no son nacidos en México. ¿Okay? ¿Cuántos tienen papeles? No se crean, no levanten la mano. ¿Ok? Pero es nacido en México. Pero nuestros hijos que traen sangre mexicana, algunos de ellos, la primera lengua de ellos ya no es español, es inglés. ¿Verdad? Y entonces ellos venían de estas tierras y hablaban diferentes lenguas de donde venían y nos da una lista ahí de donde ellos venían. Y estos 120 hermanos que estaban hablando en lenguas estaban diciendo todos la misma cosa, pero en diferentes lenguas que ellos no sabían hablar. Y fue una señal. Y esa gente que vino dijeron, hey, ¿no son estos galileos? Ellos no saben hablar nuestras lenguas. ¿De dónde están hablando estas maravillas de Dios? Era el Espíritu Santo. Y estaban actuando de una forma que la gente que los miraron dijeron, están borrachos. Es lo que tienen, están borrachos. Todas estas manifestaciones, ¿suena algo semejante a lo de Éxodo donde hubo una manifestación sobrenatural de Dios? Estas personas están actuando de una manera que la gente cree que están borrachos. ¿Cuántos han visto un borracho? ¿Cómo actúa? No platiques con un borracho. Te va a hablar puro desbarate. Nosotros tuvimos un electricista que nos hizo un trabajo aquí en la casa pastoral y no quería venir a acabar el trabajo y le hablé yo y le dije, hey, necesito que vengas a acabar el trabajo. Y él me está acusando, ¿verdad? Me está acusando. Y yo no he hecho nada malo, me está acusando que yo hice un trabajo. Le dije, no, hombre, no estoy diciendo que hice un trabajo. Sí, me está acusando, yo sé que me está acusando. No me debe acusar porque yo hice nada malo. Y forget it. Y no pueden caminar y todo eso. La gente los miró y dijeron, están borrachos. Y mucha gente, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, se sienten borrachos. Se sienten borrachos. Y la gente los ve que están actuando y ven toda esta manifestación. Y luego Pedro dice algo interesante. Dice que esto iba a ser para los últimos días, cuando lee la profecía de Joel. Y dice, eso es lo que Joel profetizó. Y lo puede leer en el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Que iba a ser para los últimos días. Hermanos, déjenme decirles algo. Desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, estamos en los últimos días. Desde entonces. Estamos en los últimos días. Y luego dice que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Diga derramar. Aquí vamos a ir terminando ya por hoy, ¿ok? La semana que entra vamos a levantarlo esto otra vez, ¿ok? Pero quiero hacer varias diferencias. Porque estamos hablando de 2 montes. El primer evento de Éxodo sucedió en el monte Sinaí, en el desierto. Este segundo evento del libro de Hechos sucedió en el monte Sión. Todos digan Sión. ¿Ok? 2 montes diferentes. Pero Dios desciende en estos 2 diferentes montes. El primer monte, Dios dio la ley. Pero en el segundo monte, Dios dio el Espíritu. Eso es algo muy importante. ¿Ok? En ambos eventos, Dios descendió. Aquí el Espíritu Santo se derramó. Y había profetizado el profeta Joel, se va a derramar sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se derramaba sobre ciertas personas y no se derramaba liberalmente, o sea, nomás
Había un propósito por el derramamiento en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? Todos digan Sansón. Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, le venía una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo se derramó sobre Josué y sobre José. Dos personas diferentes, pero José soñó sueños, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo se derramó sobre Daniel, que tenía poder para interpretar sueños, para soñar sueños, interpretar visiones. ¿Se acuerdan? Era con un propósito específico, pero solamente ciertas personas que Dios escogía. En el Nuevo Testamento, Dios nos escogió a todos. A todos. Pero la iglesia hispana viene con una mentalidad católica, porque muchos salimos del catolicismo romano. Y venimos con la mentalidad de que yo nomás voy a la iglesia y el sacerdote hace todo. Y nosotros nomás nos persinamos, tomamos la hostia, nos ponen la galleta y nos vamos a ir santos. Allá afuera empezamos a maldecir otra vez. Pero venimos con esa mentalidad que el pastor y los ministros van a hacer todo. Y la mentalidad de Dios no es esa. El Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. ¿Por qué? Porque toda carne iba a ser testigo. Toda carne iba a recibir poder. ¿Me entiende? No, ¿qué tantos aquí son toda carne? Todos. Unos somos más carne que otros, pero todos somos carne. ¿Ok? El Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Los cristianos iban a profetizar. Qué lindo es cuando alguien profetiza. ¿Qué tantos miraron The Little League World Series? ¿Alguien la miró? Parece que se jugó la semana pasada. Y jugaron el sábado y jugó un equipo de Taipei, China contra Venezuela por el campeonato internacional del Little League World Series. Estos son los pequeños que juegan béisbol. Y juegan el campeonato y ganó Taipei, China, eliminó a Venezuela y ellos quedaron campeones internacionales. Y luego jugó después de eso un equipo del estado de Texas contra un equipo del estado de Florida por el campeonato de los Estados Unidos y ganó Florida. Y luego jugaron el domingo por el campeonato mundial, Taipei, China contra Florida. Y iba perdiendo Florida en la última entrada 1-0. El coach de Florida fue a hablar con el equipo. Ya nomás les quedaban 3 outs. Y les dijo, vamos a ganar este juego. Dijo, oraron por mí. Y oraron por el equipo. Y vamos a ganar este juego. Porque un hombre, el hombre que oró por mí, estaba hablando con mi papá. Y le dijo, Dios me dijo que Florida va a ganar el campeonato. Y les dijo el coach a los muchachos, ya está escrito, Dios ya habló, nosotros somos los campeones, vamos a ganar. Van perdiendo el juego y se va a acabar el juego. Pero le dice, vamos a ganar porque Dios ya habló y ya está escrito. Alguien dio una profecía, alguien les dio una profecía. El Señor me dice que ustedes van a ganar. El último out, ya está por ser eliminado Florida. Y meten una carrera y empatan. Y se va el partido a entradas extras y gana Florida en las entradas extras 2-1. Yo miré eso y dije, man, cuando Dios da una palabra, se va a cumplir porque se va a cumplir. Y Dios dijo algo, dijo, los cristianos van a profetizar. Profetiza sobre tu familia, criatura. Aunque veas todo, tú habla la palabra de Dios. Profetiza. Yo no sé qué tantos conocen al evangelista Jesse Duplantis. Jesse Duplantis tenía una mamá que era cristiana. Él estaba bien perdido, tocaba con una banda de rock and roll, bien perdido, drogadicto. Dice que estaban tocando en Reynosa, Tamaulipas, México, en un club. Y le mandaron llamar. Hay una llamada para el Señor. Él tenía otro nombre, no usaba su verdadero nombre. Y fue él. Y contestó el teléfono y dice, bueno. Dice, Jesse. Era su mamá. Dice, Jesse, ¿dónde estás? Dice, ma,
¿qué tienes? ¿Dónde estás? Digo, no, mamá, pues aquí estoy. Yo sé dónde estás, porque te estoy viendo dónde estás. Estás en el salón del diablo. Y si no te sales de ahí, te van a matar. Colgó el teléfono y fue y le dijo a su amigo, vámonos. Dijo, ¿por qué? Dijo, vámonos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos aquí nos van a matar. ¿Y cómo sabes, Cas? Mama just told me que Dios le dijo. Profetiza. Profetiza. Dice que iban a haber visiones sobrenaturales. Dice que iban a soñar sueños sobrenaturales. Todo esto lo dijo Dios cuando el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia. ¿Ves? Lo que Dios hizo con José en el Antiguo Testamento lo hace con la iglesia hoy. Lo que Dios hizo con Samson en el Antiguo Testamento lo hace con la iglesia hoy. Lo que Dios hizo con Moisés en el Antiguo Testamento lo hace con la iglesia hoy. Y podía seguir con Daniel, con Josué, podía seguir la lista con Elías, con Eliseo. Es para la iglesia hoy. Entonces, ¿por qué la iglesia vive sin poder? Porque la iglesia quiere que el ministro haga todo. Y Dios dijo, no, la iglesia va a hacer el trabajo. ¿No cree que es tiempo? Yo creo que es tiempo. Y vamos a ver la semana que entra por qué esto es tan necesario y tan indispensable, especialmente en el tiempo en el cual vivimos. Dios te quiere llenar a ti con su Espíritu. Él quiere derramarse sobre ti con poder. A Dios lo hace de diferentes formas, lo podemos ver en el libro de Hechos y no vamos a hablar de ello ahorita, pero lo único que puedo yo contarles es lo que me pasó a mí. Y no a todos les pasa igual. Mi esposa y yo estábamos recién convertidos a Cristo, vino a la iglesia un evangelista llamado Arturo García, algunos de ustedes quizás han oído de él o lo conocen, y oró por nosotros y el Señor bautizó con el Espíritu Santo a mi esposa. Y mi esposa estaba tan borracha que no podía caminar. Y yo me enojé con Dios y le dije, Señor, te equivocaste, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, yo soy el jefe de la casa, primero yo y luego ella, pero a Dios no le importó lo que yo estaba diciendo. Entonces yo empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo, Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder. Un domingo en la noche estaba ministrando el pastor. Hicieron una fila de oración en medio y venía orando por la gente, unos por unos venían cayendo, otros no. Y cuando él venía cerca de donde yo estaba, empecé a sentir un poder, un poder. Y yo cerré los ojos, pero con mis ojos cerrados podía ver todo lo que estaba pasando. Y vi donde el pastor se acercó a mí y levantó la mano para orar por mí así, y yo me desplomé al suelo. Y cuando me desplomé al suelo, tuve una visión y me vi hincado, pero había nubes blancas todo alrededor de mí y estaba yo hincado, encorvado así en el suelo, y luego comenzó mi boca y comencé a hablar en lenguas y yo no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba hablando en lenguas. Y luego así arriba, al lado derecho de donde yo estaba un trono y estaba uno sentado sobre el trono, vestiduras blancas resplandecientes, sentadas sobre un trono, y el viento movía sus faldas así. Y donde yo estaba hablando en lenguas, yo entendí que él entendía lo que yo estaba diciendo, y luego él comenzó a hablar y estaba hablándome a mí, pero yo no entendía, y luego yo hablé para atrás y empezó una conversación entre los dos. Cuando yo volví en sí, el culto se estaba terminando. Estaban tomando testimonios de gente esa noche y yo caí en medio de la fila en la iglesia y yo aparecí en el lado del altar. Y hasta la fecha yo no sé cómo llegué allí. Pero me acuerdo que abrí mis ojos y estaba tan borracho que no pude pararme y me fui gateando a la primer banca y me senté y ahí estaba yo sentado. Esa fue la experiencia mía. La experiencia de mi esposa fue diferente.
La experiencia de mis hijas fue diferente. Ellas estaban en su recámara, tenían 3 y 4 años de edad cuando el Espíritu Santo las bautizó. Lo que quiero decirles es que Dios lo hace de diferentes formas, de diferentes maneras, pero es para toda la iglesia. So voltea a tu hermano y dile, es para ti y es para mí. Y ahora levante sus manos y dígale a Dios, yo lo quiero. Levante sus manos y dígale, yo lo quiero. Yo no soy tu hijastro, yo soy tu hijo legítimo. Yo lo quiero. Pónganse de pie en el nombre del Señor, por favor, un momentito.